Puedes inclinar un momento tu rostro y decirle al Señor: Señor, habla esta mañana mi vida. De manera personal, dile: Dios, en el nombre de Jesús te pido que nos hables esta mañana. Usa al pastor, que seas tú hablando a mi vida, que seas tú desafiándome y que hoy pueda aprender algo que tú quieres para mí y para establecer tu reino en esta tierra. Gracias, Señor, porque me trajiste a este lugar, y te pido que abras las ventanas de los cielos, Señor, que este lugar deja de ser un patio y se vuelve un Betel, una puerta del cielo para que nos encontremos contigo. Te hemos alabado y ahora queremos aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a dar el tema, ¿cómo se llama? El propósito del ayuno bíblico. Es un arma de guerra. Amén. Hay cosas, hermanos, espirituales. Dios es un ser espiritual que no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Amén. Y creó un mundo espiritual. Los ángeles son espirituales. Aquí puede haber ángeles de Dios, pero también puede haber demonios. En todo lugar. Si Dios nos abriera, nuestros ojos espirituales, pudiéramos ver el mundo, cómo se mueve, cómo gente está siendo operada, dirigida por demonios, ¿sí? Y el ayunar es un arma espiritual, el cual te mete a ese espacio sobrenatural. Amén. Donde está Dios, pero también están sus espíritus malignos. Y es un arma de guerra. Amén. Entonces es un arma que tenemos, que pocos la usamos. Yo trabajo en un hospital y hay gente que la dejan en ayuno, ¿no? ¿Y cuándo voy a comer? Le digo: no, pues hasta que diga el doctor. Mientras le digo: ora, para que sea ayuno y oración. Ay, ¿cómo es usted? Le digo: mire, y aparte le va a servir. Se va a poner más esbelta, más esbelto, y le va a ser más cómodo el estar en este lugar, ¿no? Pero vamos a verlo. Entonces te pido que me acompañes a 2 de Corintios 10:4. Si puedes, siempre que vayas a un lugar donde enseñen la palabra, lleva tu Biblia, ¿sí? Lleva dónde anotar y lleva con qué anotar. Amén. Y de esa manera nosotros podemos repasar lo que aprendimos, porque la memoria es así, a veces se nos olvidan las cosas. Dice en 2 de Corintios 10:14, dice: porque las armas de nuestra milicia tiene que ver con guerra. Estamos en guerra. Amén. Física y espiritual. Dice: porque las armas de nuestra milicia, ¿qué? No son carnales. No es contra carne, no es que nos peleemos entre nosotros. Ese es el resultado de un problema espiritual. Dice: sino poderosas en Dios. ¿En quién? En Dios, para destrucción de fortalezas. Entonces tenemos armas espirituales. ¿Cuáles son? La espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, y nos da la palabra, nos da la oración. Y sabes que la oración es algo sobrenatural. Cuando tú oras, tú puedes entrar en ese ambiente espiritual, en ese mundo espiritual. Y Dios nos dio armas. Hoy vamos a estudiar una y vamos a ver cómo podemos usarla y de qué manera. ¿Sale? En Mateo 6, Jesús sube al monte desde Mateo 5 y le comienza a enseñar a sus discípulos, porque ese es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de Jesús, enseñar. Y les habló de orar. Dice: cuando ores, ¿cómo lo debes de hacer? Entra a tu casa, cierra tu puerta y ora al pastor. ¿Así dice? No, dice: ora a tu Padre, que ve en lo secreto. ¿Y quién conoce el secreto de nuestro corazón? Dios. Amén. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el público. Dice: cuando des, no hagas como aquellos que no conocen, que hacen sonar trompetas. Dice: que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, y da. Amén. Y luego dice: ¿cuándo qué? Cuando ayunes, porque los judíos tenían como costumbre ayunar.
No le estaba diciendo tienen que ayunar, les dice cuando ayunen, háganlo así. Entonces era una costumbre de los judíos y nosotros debe ser un hábito apartarnos. Pero vamos a ver que ayuno no simplemente es dejar de comer. Amén. ¿Qué es ayunar? Di conmigo, ayunar es matar con propósito. ¿Escuchaste? Tú quitas algo con un propósito. Si sacrificas algo con un propósito. Entonces dice, cuando lo hagas, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué hacían cuando estaban ayunando? Hasta se veían tristes, ¿no? Para que la gente viera, ay, pobrecito, está ayunando, ¿no? Ay, qué hombre tan espiritual está ayunando. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. ¿Qué sería? Peínate, ponte crema, ¿sí? ¿Y qué más? Lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, porque no le tienes que mostrar a la gente. ¿A quién le tienes que mostrar? A Dios, porque ese es un trato entre tú y tu Creador. Amén. Y tu Padre espiritual. Sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo lo que yo gane en lo espiritual, ¿sí?, se va a materializar. Si yo pusiera mi mano en el proyector, se vería la sombra. Miren si se alcanza a ver. ¿La sombra es mi mano? No. Haz de cuenta que lo espiritual es lo real y la sombra es lo natural. Entonces, cuando tú alcanzas algo en lo espiritual, lo alcanzas en lo real. Amén. Porque es más real de lo que nosotros podamos creer. Dios, que es espíritu, que no es nada de lo que hay en este mundo de materia, hizo la materia. ¿Qué es más real, la materia o lo espiritual? Lo espiritual. Amén. La materia, tacha, dale. No, hermano. A ver, estamos en confianza, amén. Estamos aprendiendo. ¿Qué es más real? Lo espiritual, pero a nuestros ojos naturales no lo podemos ver. Tú puedes ver a alguien que está esclavo del alcohol, de las drogas, ¿sí? Pero tú no sabes lo que hay en su corazón. Hay cosas espirituales que lo ataron. Y tú quieres hacerlo entender en su cabeza. Hijo, no te drogues, hijo, entiende, mira. Y le hablas en lo natural, pero él está esclavo en lo espiritual. Tú tienes que ir a lo espiritual y rescatar esa alma de la cárcel. Hay gente que está encarcelada, hay gente que está cautiva. Dice la Biblia, saca mi alma de la cárcel, decía David, para que alabe tu nombre. ¿Sabes por qué hay gente que no puede alabar a Dios? Porque está encarcelado, está cautiva y no puede. Un esclavo no puede hacer lo que quiere. Quisiera ser libre, no puede, pero hay alguien sumamente poderoso que puede hacerlo. ¿Y cuál es ese poder? Lo vimos en la clase pasada. El amor. Amén. Su amor cubrirá multitud de pecados y su amor nos ayuda a comprender que aun siendo tan pecadores, Él murió por nosotros y nos dio otra oportunidad. Y hoy es una nueva oportunidad. Amén. Ok. Pero hoy lo vamos a aprender de esta manera. El ayuno como voto espiritual y el ayuno como modo espiritual. Entonces, sin modo, ¿qué es eso? Lo vamos a aprender. ¿Sale? ¿Estás dispuesto? ¿Qué es un voto? Los que se ponen, se inyectan en el rostro para que... Ah, no, ese es Botox, ¿no? No, un voto es un compromiso que yo hago, ¿sí? Y vamos a ver esto, el voto espiritual. Se lo leo, dice, un voto es una promesa solemne que le hacemos a Dios, pero se la puedo hacer a cualquier persona, ¿sí? Puede consistir en un compromiso, ya sea de hacer algo, ofrecer algún regalo. Tú le haces un voto a tu hijo, si te portas bien, te voy a comprar esto. Tú estás haciendo un voto, tú estás haciendo un compromiso. Amén. Si no te portas bien, no hay regalo. Amén. Dice, ofrecer algún regalo, realizar algún servicio o abstenerse de ciertas cosas. Eso es un voto. Señor, yo te prometo hoy sacrificar mi comida del día, hacer un ayuno y pasar el tiempo contigo.
nosotros les enseñamos a la iglesia, no ayunes y vas a trabajar, porque vas a estar pensando en el trabajo, en lo que vas a hacer y menos en Dios. Busca el día para ayunar, meterte en ese mundo espiritual que lo vamos a ver y dedicárselo al Señor. Amén. Entonces vea Deuteronomios y vamos a ver que es un voto primero para poder entender algunas cosas. ¿Sale? Deuteronomios es el 5.º libro en la Biblia, 23, 21. Vamos aprendiendo. ¿Ya estás ahí? Si no, léelo. Dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Dice más: cuando te abstengas de prometer, ¿qué? No habrá en ti pecado. O sea que si tú vas con Dios, dice en Eclesiastés, acércate más para oír y no para hablar, porque tus palabras te van al azar, ¿sí? El azar de atrapar. Mientras tú no le prometas a Dios, no hay pecado. Amén. No estás comprometido a hacerlo. Pero en el momento que tú haces un voto a Dios y tú le dices: Señor, yo te prometo hacer eso, tú te estás comprometiendo con Dios. Y si no lo haces, entonces es pecado. Amén. Dice: mejor es no prometer que prometer y no cumplir, porque nos metemos en problemas. Amén. Es como en el servicio. Aquí el servicio que hacemos en la iglesia es voluntario. Gracias al Señor, Dios nos hizo libres y servimos voluntariamente. Pero si alguien dice: pastor, yo me comprometo a llegar temprano a limpiar, ¿alguien se lo pidió? No, es solo, brota, hermanos. Y yo veo lo hermoso de la iglesia, que brota del corazón el servicio. Pero si ya hice mi voto, ¿qué tengo que hacer? Cumplir. ¿Sale? Entonces estamos viendo que es un voto para entender. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Amén. Si prometiste, pues hay que cumplirlo. Mejor, dice, yo mejor ni prometo nada. Y no hay pecado, no hay problema. Pero si hago un voto, tengo que cumplirlo, porque hay cosas espirituales que se mueven. En Proverbios 20:25, y tristemente hay muchas iglesias que te llevan a voto. Prométele a Dios cuánto le vas a dar. Nosotros no somos así. Prométele, mira, y ya te comprometiste, ahora ya te metiste en problemas. No, es voluntario. Proverbios 20:25, ¿qué dice? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. O sea, después que ya dijo las cosas, oye, no debí de haberlo hecho. Primero tengo que reflexionar si lo voy a hacer y después hacerlo. Vamos a ver el ayuno como voto, porque es algo que hacían los cristianos, pero es algo que tú le ofreces al Señor. Amén. Una mañana de ayuno, ¿sí? Puede ser algo que no tiene que ver con comida. Tú dices, una semana sin Face, le estás quitando. Pero eso no es ayuno. Vas a ver que sí, ¿sí? Estás absteniéndote de algo. ¿Y sabes qué pasa cuando te abstienes? Te das cuenta cuán esclavo eres de eso que... Yo le digo hay gente que me dice, no, yo no soy alcohólico. Le digo, ¿no eres alcohólico? No, bueno, deja de tomar un mes. ¿No eres alcohólico? Deja de tomar un mes. Si en un mes no puedes dejar de tomar, entonces sí hay un problema. Amén. Eso te tiene atrapado ahí. Y cuando tú ayunas eso, estás debilitando. Primero te estás dando cuenta que te tiene atrapado, ¿no? Porque tú dices, no, eso no me tiene atrapado. Pero cuando ya pasó la semana y ya quieres, hablando de alcohol, te das cuenta que sí te tenía atrapado. Amén. Pero dejas de hacerlo, y ¿qué hace? Esa fuerza se debilita.
Amén. Lo vamos a ir viendo. Entonces, un voto es cuando una persona se compromete a hacer algo. Amén. Y si la otra persona se compromete, ¿sí? En este caso, en el matrimonio, hay algo que se llama acuerdo. Dos personas nos ponemos de acuerdo. Y dice, cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo en algo, Dios lo respalda. Amén. Pero hasta ahí es en el plano natural. Si tú y yo nos comprometemos, nos vamos a casar, nos gustamos y hacemos un acuerdo. Amén. O en una empresa, cuando tú te pones de acuerdo con alguien y le dices, ¿sabes qué? Te voy a construir una casa y te voy a pagar. ¿No? Si no me construyes la casa, no te pago. Amén. Y hasta ahí queda el acuerdo. Pero hay gente que lleva el acuerdo más arriba. Amén. Hay instancias de gobierno, hablando de una construcción, donde tú haces un contrato. Amén. Y ese contrato tiene cláusulas. Entonces, si yo no le construyo la casa, no solamente no me paga, ¿qué me pasa? Me puede demandar. Amén. Entonces, en el voto matrimonial, mucha gente mete a Dios en la jugada. Amén. Y hace voto con Dios y ese voto se llama pacto. Amén. Y cuando haces pacto con Dios de que vas a amar a tu pareja, ¿sí? Y luego tú dices, ¿sabes qué? Siempre no. Ya no me caes bien, ya no me gustas, y rompes esa relación y te vas. Pero tú ya metiste a Dios en la situación. Y dice Dios, a ver, ¿qué pasó? Me llamaron a mí y yo me puse entre los dos y yo bendije esto. Y ustedes se van. ¿Y yo dónde quedo? O sea, ustedes disolvieron su contrato, disolvieron su voto, y yo. No es así nada más. Y ahí es donde vienen maldiciones generacionales. Amén. Porque ese voto no lo cumplía el Señor y nos viene persiguiendo. Y te das cuenta de casos que la abuela se divorció, los papás se divorciaron, los hijos se divorciaron y el enemigo ocupa esas cosas para lazarnos. Amén. ¿Qué tiene que ver con el ayuno? Estoy hablando del voto y era importante marcar eso. Lo vamos a dejar para otro tema de matrimonios. Amén. Pero es importante. Dice, amén, hermano, háblenos de eso. Entonces, con Dios no se juega, hermano. Porque aparentemente en lo natural, yo ya no pagué, pero delante de Dios hay cláusulas. Y aún delante de los espíritus. Dice, si no pagas tu deuda, vas a quedar lazado. Y no te salen las cosas, y te salen problemas, porque yo di mi palabra. Amén. Dios nos llama a restaurar. Fíjate que en esta semana yo me siento bien bendecido porque he escuchado de hermanos que me han dicho, pastor, he dejado este pecado. Ahora estoy buscando a Dios. Ahora estoy leyendo la Biblia. Ahora estoy contento porque estoy tomando un discipulado. Dios está haciendo algo en esta hora. Amén. Porque la presencia de Dios está. Y cuando Él está, Él comienza a limpiar a aquellos que se acercan a Él. Amén. Entonces dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Hermanos, como iglesia nosotros tratamos de no hacerlo. Es voluntario, hermanos. Si quiere participar, si quiere, adelante. Amén. Eres tú y Dios, tú ves tus tiempos, si puedes. Y después de hacerlo, reflexionar. No, es antes de hacerlo. Amén. Entonces nosotros tenemos que o debemos hacer votos a Dios. Hay gente que lo hizo. Ve conmigo al libro de Hechos. Vas a ver un caso de cómo Pablo hizo un voto. Y ahorita lo vamos a relacionar con el ayuno. ¿Sale? Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose ¿qué? Rapado la cabeza en Cencrea, ¿porque qué? Porque tenía hecho un voto.
Los judíos era una manera, no estaba en la ley, pero ellos hacían votos. Y uno de sus votos era sacrificar su cabello. ¿Sí? Raparse, andar con la cabeza rapada, era un voto. Y todo el tiempo tenían que andar así y tenían que cumplir ese voto. Amén. Entonces nosotros podemos hacer un voto de ayuno, porque estamos hablando del ayuno. Ayuno como o voto, como ofrenda. Este es el ayuno, pero en modalidad de voto. Yo le ofrezco a Dios un tiempo. Yo le ofrezco a Dios algo que me está atando. Amén. Y le estoy ayunando. Ve a Isaías. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Es un libro profético, es de los profetas mayores. Y nos habla, dice, del verdadero ayuno. Dice, el ayuno que agrada a Dios. Y no habla de comida. Amén. Vamos a verlo. Dice, puedes leerlo desde el 1 en adelante, pero yo me enfoco solo en el 6. Isaías 58, 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Porque ellos ayunaban y hacían fiestas y hacían cosas, pero sus corazones no cambiaban. ¿Sí? Tú puedes hacer un ayuno, pero el propósito es estar con el Señor y que tu vida sea transformada. Entonces ellos ayunaban por religión. ¿No? Nos toca ayuno, pum, y ayunaban, pero su vida no cambiaba. Su vida no se consagraba. Y Dios le dice al profeta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Observa, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es un impío? Está el pecador y el impío. El pecador es el que no conoce de Dios, ¿no? El impío es el que conoce de Dios, conoce la Biblia, sabe lo que tiene que hacer y qué, y no lo hace, ¿no? Esa ya me la sé, sí, pero no la vive. Amén. Entonces ese es el verdadero ayuno. ¿Cuál? Desatar las ligaduras de impiedad, que lo que yo ya sé que tengo que hacer, hacerlo. Amén. Decía una hermanita por ahí, fíjate que yo le digo a la gente, lean la Biblia. Pero esta semana me tocó a mí leer la Biblia. Yo no leía la Biblia, pero yo les decía, lean la Biblia, ¿no? Ahí estaba ella, ¿qué? Desatando una ligadura de impiedad. ¿Qué más? Soltar las cargas de opresión. Hay cosas que nos opresionan, hermanos, que tenemos que soltarlas. Hay problemas que no son tuyos. Muchos padres traen problemas de sus hijos y generan problemas en su matrimonio. En la consejería matrimonial siempre se les dice, a ver, ¿cuál es el problema? No, mi hijo. Bueno, a ver, ven para acá. ¿Tú tienes problema con ella? No. ¿Y ella contigo? No. Entonces, no es su problema. Separen. Vamos a ver qué problema hay con su hijo. Pero entre ustedes no hay problema, les digo. No se metan en conflicto por un problema que no es tuyo. Y si está pasando un problema a tu hijo, por algo lo está pasando. Amén. Ayúdalo, aconséjale, pero no es propio, pero tiene carga. Amén. Entonces dice, soltar las cargas de opresión. Hay cosas que nos opresionan, pero hay cosas que no podemos hacer. Amén. Hay cosas que no podemos hacer. Tembló en X lugar, sí nos carga, pero aquí no ha temblado, ¿no? Tranquilo, no pasa nada. Ora por los que temblaron, que Dios opere allá, pero no te cargues con eso. Hay opresión en muchas cosas, más las que pone el enemigo. Dice, y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Hay yugo que nos oprime. Amén. Desde nuestra infancia a veces nos dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer las cosas. Igualito a tu padre. Nos maldijeron. Nos soltaron una palabra y mira, la agarramos y nos la metimos a la bolsa y ahí la traemos. Suéltala, hermano. Tú no eres igual que papá. Tienes cosas de él, pero Dios te hizo libre. Amén. Y si tu papá es Dios, entonces puedes ser como él. Amén. Y te puedes liberar de todas esas cargas, maldiciones. ¿Y dejaron de comer? Aquí no habla de comida.
¿Te das cuenta? Dice, el verdadero ayuno es ese, sacar las cosas. Y mira, si quieres ayunar comida, dice más adelante, lo vas a ver, tú haces un voto y dices, yo hoy voy a dejar de comer. Pero dice que el ayuno que agrada a Dios, lo que yo no voy a comer, me voy a abstener de comer, lo voy a compartir con el que no tiene que comer. Amén. Dice que vistamos al que no tiene que vestir. Este diciembre no voy a estrenar, voy a hacer un ayuno de ropa. Ay, pastor, ese no es ayuno. Sí, la Biblia lo dice. Tú te abstienes de estrenar algo, estás haciendo un sacrificio. Pero Dios se agrada más que de lo que te abstienes, tú compras algo y se lo regalas al que no tiene. Amén. Pero no es de la iglesia, mejor. ¿No? Alguien que tú ves. Es el ayuno que a Dios le agrada, que tú hagas las cosas. ¿Quieres verlo? Dice el 7. No es que partas tu pan con el hambriento. Tú dejas de comer, pero esa comida se la llevas a alguien que tiene hambre. A mi hijo, no, ese tiene hambre siempre. No, alguien que realmente no tenga, pues. ¿Sí? Dice, o a los pobres errantes albergues en casa. Pero tener cuidado. A mí me tocó una vez un muchacho loquito. Me lo encontré en la colonia Hidalgo. Yo iba en mi carro y él venía, pero solamente tenía amarrada una camisa y pues no tenía ropa, nada más lo único que tenía era la camisa. Y yo iba a un mandado, iba hacia el Hawái, y Dios puso una carga en mí, porque si tú te roban o te dejan desnudo, tú tienes un lugar a donde ir, ¿no? Vas a tu casa, te golpean, lo que sea, tienes un lugar a donde ir. Pero vino a mi mente, dije, este hombre, ¿dónde va a ir si no tiene casa? Y puso una carga y dije, si me lo encuentro, voy a ver qué hago. Y sí, regresé y ahí iba entre un monte que había. Y ya me acerqué y traía una navaja en la mano el muchacho. Y me acerqué con precaución y le digo, ¿tienes hambre? Se me quedó viendo. Sí, me dice, pero traía la navaja. Le digo, pero tírala, le digo. Y ya la tiró. Digo, bueno, entonces me lo llevé a la casa, lo bañamos, lo vestimos, mi esposa le dio de comer y lo llevé a un anexo, pero no me lo aceptaron porque estaba loquito. Y lo dejé en el centro y se fue. Pero gracias a Dios hice misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso. Ese es un ayuno. O sea, tú ayudas a alguien y no tiene que ver con dejar de comer. Amén. Estás privándote de algo para ayudar a otro, y eso le agrada al Señor. ¿Escuchaste? Entonces dice que cuando veas, obviamente no lleves gente a tu casa que no conoces. ¿Queda claro? Me lo llevé, ya te va a robar, te va a cortar el cuello. No. O sea, son cosas que Dios te pone a hacer. ¿Sale? Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y dice que ese es el ayuno que Dios le agrada. Tú haces un voto espiritual. Tú escoges qué hacer. Dejar el Face una semana. ¿Pudieras hacerlo? Una semana no abras el Face. Te va a alumbrar qué tan es más, desinstálalo. Una semana. ¿Podrás hacerlo o te tiene esclavo? No me tiene esclavo. A ver. Entonces cuando lo hagas, te vas a dar cuenta qué tan esclavo estás de eso. ¿Sí me explico? Cuando tú te abstienes de algo, te das cuenta qué tan esclavo pudieras estar de esa persona. O del gimnasio, ¿no? El ejercicio es bueno, pero un día déjalo. No pasa nada. Y dedícaselo al Señor. O si se puede del trabajo. O sea, hay gente que no tiene un horario de trabajo que puede apartar. Al dejarlo, tú lo apartas para el Señor. Hay gente que sale de vacaciones y se lleva a la oficina a las vacaciones. Y ahí está. No, hermano. Porque se hizo esclavo de eso. Si su empresa pues se lo demandan, ni modo, ¿no? Pero que pudiera dejarlo y no quiere dejarlo. Amén.
De esa manera tú descubres qué tan esclavo eres. Y aparte, debilitas esa fuerza. ¿Te das cuenta? Y avanzas. Y entre más lo haces, cuando veas, tú eres libre. Amén. Ok, ese es el ayuno como voto. Tú escoges un voto: Señor, yo quiero ayunar esto. Quiero ayunar la coca. Quiero ayunar el café. Quiero ayunar cosas que me desagradan o que te desagradan y que me afectan. Afectan mi vida, afectan mi salud. Pero como soy esclavo, no puedo. Y tú te acercas a Dios y le dices: Señor, ayúdame. Amén. Ok. Ahora vamos al ayuno como modo espiritual. ¿Qué es esto de modo espiritual? Está de moda los celulares, ¿no? Entonces lo tomé así. Cuando tú pones tu celular en modo avión, ¿qué hace el celular por automático? Desactiva todos los programas, desactiva el Wi-Fi solito. Pero tú nada más, si lo hicieras de manera personal, tú te tendrías que ir a cada aplicación y desactivarla. No, si tú nada más la pones en modo avión, solito, todo lo hace, ¿no? Si tú lo pones en modo ahorro de energía, solito. Y ahorita se hizo de moda, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien: ¿qué haces? No, estoy en modo ama de casa. ¿Cómo está la mujer? Pues está con el short grande, está haciendo qué hacer, está haciendo cosas. No estoy en modo, ¿qué te gusta? ¿No? Estoy en modo espiritual. ¿Qué es esto? Que todo tu entorno se proponga espiritual. Hermano, pon alabanzas. Yo pongo pistas sin letra. A veces. Y hay un ambiente. Que todo tu ambiente que vas a poner se ponga en modo espiritual. Pum, jalas tu Biblia, pones tu musiquita, pones todo acorde para que estés con el Señor. Amén. Pones todo un ambiente espiritual para estar ahí. Y te pones en modo espiritual. Y mira, si tú entras en ese modo, tú vas a entrar en cosas mayores. Tú vas a entrar en cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han salido en corazón de hombre. Y vas a ver el respaldo de Dios. Me tocó orar por una joven de 17 años y hemos empezado los ayunos. Y mira, estoy viendo respuestas. Pum, pum. Llego a atender a esa joven y le hicieron un electrocardiograma porque empezó con temores, empezó con escalofríos y era un pollito remojado. Yo la vi así, en su cama del hospital, pero así. Me acerqué, sus signos vitales bien, todo bien. Y hay cosas que son espirituales, hermano. Y le digo: oye, ¿no andaba viendo películas de terror o no andaba escuchando música demoníaca? No. Simplemente estaba lavando los trastes y empezó. Le digo: oye, ¿no practicó brujería? No, pero al lado tenemos una bruja, dice. Al lado de la casa. Y nos echa cosas, dice. Y a lo mejor le cayó a ella. Y oré por ella. Y le dije: ¿crees en Dios? Me dice: sí. Le digo: ¿crees que todos somos hijos de Dios? Me dice: sí. Le digo: pues no. No todos somos, solo aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Él y Él ha rescatado nuestra vida. Nos cambia de ser criaturas sin Dios a hacernos hijos de Dios. Lo entendió, oramos y reprendimos ese espíritu. Si hubiese, porque pues no sabía, no se ve. Espíritu inmundo, si estás en esta joven, te vas ahora en el nombre de Jesús. Y dice que ella sentía una opresión en el pecho, se fue. Amén. Por el poder de Dios. Ella fue liberada. Y en la mañana, mira, ya estaba acostada bien. ¿Cómo te sientes? Me dice: me siento cansada, dice, pero me siento bien. A la siguiente guardia ya estaba. Y lo hermoso, dice: no sé con quién estaba hablando por teléfono. Dice: ya llegó el enfermero que oró por mí, dice. Y ya aproveché el testimonio y le prediqué a los que estaban ahí. Y llevo mis formatitos y ya les predico el evangelio.
Amén. Entonces Dios, cuando tú entras en ese modo, todo tu entorno comienza a ser transformado. Pero no me mires a mí. ¿Tú lo podrás hacer? Sí, porque no es mío. Es de aquel con el que tú vas. En nosotros, en los hijos de Dios hay autoridad. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Tú no busques las señales a rato, pastor, ore por mí. No, busca a aquel que lo hace. Amén. Porque si cambio de modo, ya se amoló todo. Eso está cuando tú entras en lo espiritual. Amén. Todo tu entorno se pone en modo espiritual, toda tu vida. Tú detectas cosas, hermanos, que en lo natural no te das cuenta. Está enojada tu esposa. Una vez fuimos a dar una consejería a un matrimonio. Regresamos con mi esposa a la casa y empezamos a discutir. Empezamos a pelear. No a pelear así, pero de palabra. Y el Señor nos alumbró. Y me dice, espérame. Le digo, mira, venimos de dar una consejería y estamos discutiendo. Pero a la hora que lo dije, ¡pum! Ah, ya entendí. Yo vamos a orar, le dije. Perdóname porque me exalté y vamos a orar. Y tú vas a visitar a alguien, a compartirle el evangelio. ¿Tú crees que el enemigo está contento? No, va a ir atrás de ti. Pero hay alguien más poderoso de Dios que puede destruir cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y oramos y ya, ¡pum!, se fue. Amén. Porque el enemigo no va a estar contento. Pero tú vas con alguien más poderoso, que es todopoderoso. Miren Romanos 5, 8, 5. Mira qué hermoso. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne, en la rachera, no habla de eso. No habla de la carne de caballo, no. Está haciendo un hebraísmo. ¿Qué es esto de un hebraísmo? Dice, los que son de la carne, o sea, los que son humanos, los que viven en el plano natural. Dice la Biblia, el hombre natural. Los que no entienden lo espiritual. ¿Qué dice? Solo piensan en las cosas de la carne. Piensan que si tienen dinero van a ser felices. Y luego tienen dinero y no son felices. Piensan que si tienen una compañera van a ser felices. Y luego tienen la compañera y son más infelices. Hay más problemas, porque ahora son dos pecadores juntos. Amén. Pero dice, los que piensan en la carne, solamente en eso, dice, pero los que son, ¿qué? Del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ves más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Amén. Vamos. Primera de Corintios 2:14. Habla de lo que te dije. Dice, pero el hombre natural puede ser alguien que no tiene el Espíritu. Después de Romanos sigue Corintios. Nada más avanza un poquito. El hombre natural puede ser alguien que no ha nacido de nuevo, ¿sí? No tiene el Espíritu Santo. O puede ser alguien que ya nació de nuevo, pero está en modo carnal. ¿Te ha pasado? Que ya eres de Cristo, pero andas en modo carnal. Todo te molesta, andas en la carne. Ey, entra en el plano espiritual y verás cosas que no ves en lo natural, ¿sí? Un hermano no me saludó, un ejemplo, y ya me molesté. Tú no sabes que el enemigo está permitiendo eso. ¿Para qué? Para que te desanimes. Pero como no captaste que era el enemigo, tú ya agarraste bronca con el hermano, ¿no? Oye, no me saludó. No, es que es espiritual, hermano. Hay un principio de guerra espiritual que dice, divide y vencerás. Y ese es un arma preciada del diablo, traer división. Y a veces por cosas que, es que me miró feo, pues es que no está muy guapo, ¿no? Está feo, pues mira feo. Me miró chueco, pues es que así mira chueco, no puedes hacer mucho, ¿no? O sea, estoy haciendo ejemplo. Dice entonces, pero el hombre natural, ¿no qué? No percibe, no se da cuenta. Las cosas que son del Espíritu de Dios, para él le son locura y no las puede entender porque se han de comprender, descubrir
interpretar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Entonces tenemos que entrar en ese plano espiritual y te ayuda el abstenerte de lo natural para poder entrar. Y hay cosas que descubres. Miren Apocalipsis 1:9. Hay hombres en la Biblia que estaban en lo natural, ¡pum!, y entraron en ese mundo espiritual y Dios les reveló cosas con un propósito, no para que anden haciendo proselitismo, sino con un propósito. Apocalipsis es el último libro, significa revelación. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Cómo estaba él? Él estaba encarcelado por predicar el evangelio. ¿Sí? Lo exiliaron. Como ya era una persona ya grande de edad, no lo podían crucificar, esa era la ley. No lo podían latigar. ¿Qué hacían con la gente anciana? Los exiliaban. Y él lo exiliaron en la isla de Patmos, pero él no estaba viendo lo natural, porque lo natural, ¿qué era? Cárcel, problemas, encarcelamiento, circunstancias adversas. Mas él dice: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, yo estaba ahí. Dice: yo estaba ¿en dónde? En el Espíritu. ¿Dónde es eso? Ahí donde estás, pero en modo espiritual. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sí? Y ahí habla de todo el Apocalipsis. Pero él no estaba viendo lo natural, él estaba viendo lo sobrenatural. ¿Sale? En Hechos 10, anótalo, obsérvalo. Hechos 10:9, aquí habla de Pedro. Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, ¿qué dice? Subió a la azotea, ¿qué? A orar, cerca de la hora sexta, como a las 12 del día. Y mira cómo estaba. Y tuvo gran hambre y quiso comer. ¿Por qué tuvo gran hambre? Porque estaba sin comer. Estaba en ayuno y subió a orar. Se metió en ese mundo espiritual. Dice: pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Cuándo? Mientras oraba y estaba en ayuno. Amén. Vino algo y dice que vio un lienzo y había animales cuadrúpedos y reptiles, dice, y le mostró, era una figura para hacerle ver que los gentiles también iban a ser parte de la familia de Dios. Dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Amén. Pero ¿cómo estaba? En ayuno y en oración. ¿Sale? Vea Primera de Samuel. Aquí te quiero mostrar algo muy interesante, muy importante, porque no solamente es el ayuno por el ayuno. El ayuno tiene un propósito. Pero si tú no estás en modo espiritual, el ayuno te puede perjudicar. ¿Escuchaste? Si tú no estás entendiendo cuál es el propósito del ayuno, en vez de hacerte un bien, te va a hacer un mal. Amén. En Primera de Samuel, el pueblo de Israel tenía pleito, tenía problemas ¿con quién? ¿Con quién siempre tiene problemas Jerusalén? Los israelitas. Con los filisteos. Siempre había bronca con ellos. Entonces, ellos estaban en cuevas. ¿Sale? Y el campamento de los enemigos estaba hacia arriba. Pero había un camino estrecho y había un bajío a los lados. O sea, para poder ir allá, tenías que pasar por ese camino estrecho. Y si te hacías un lado, te podías caer. Amén. Y el campamento de Israel estaba Saúl y su ejército. Pero hay un personaje que se llama Jonatán. ¿Quién es Jonatán? El hijo de Saúl. Pero él andaba en modo espiritual. Observa, en el 6.
Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, vamos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pero no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Cuando Dios te va a dar la victoria, hermano, aunque tú creas que no tienes nadie a tu alrededor, Dios está contigo. Y muchas guerras con pocos ganaron. Y él lo sabía, y él entró en el espíritu y dijo: Dios nos puede dar la victoria, ya sea con muchos o tú y yo nada más. Se pusieron de acuerdo. Amén. Vamos, y dice el paje de armas: pues vamos, pues eres mi jefe, ni modo que te diga que no. Pero se pusieron de acuerdo y iban. Espérame. Pero dijeron: si ellos nos dicen, porque se acercaban sobre esa línea, si ellos nos dicen: deténganse ahí, no vengan, no vamos. Pero si nos dicen: vengan, es una señal de que Dios nos los va a entregar. ¿Sale? Sale, vamos. Y fueron. Y se encuentran a los enemigos del campamento del otro lado. Y ellos les dicen: vengan, no les va a pasar nada. Y los enemigos ya tenían planes de matarlos. Como dicen: estos que andan haciendo aquí, andan perdidos en la guerra, porque todo el campamento de Israel estaba en las cuevas. Dice: mira, estos salieron de la cueva, andan perdidos, vengan. Como diciendo: aquí no los acabamos. Y para él, Jonatán y su paje de armas, dijo: esta es la señal. Vamos. Y empezaron, y mientras iban, como solamente era un camino, pues era el 1 a 1. Entonces Jonatán empezó a matarlos y se los echaba a su paje de armas, y el paje de armas los remataba, y empezaron a matar, y empezaron a caer los enemigos, los filisteos empezaron a caer uno a otro, y empezó un alboroto. Saúl, que estaba en el campamento, escuchó el alboroto y dijo: ¿qué está pasando? Mira, ya están matando gente. ¿Quién salió a la guerra? ¿Quién falta de la casa? No, pues falta tu hijo y su paje de armas. Pues vamos a ayudarlos, tráiganse el tabernáculo. En ese momento que ellos obedecieron y fueron, vino un temblor. Imagínate cómo pasa cuando tiembla. Corre, y empezaron a correr los filisteos para un lado, para el otro, y donde corrían se topaban con su amigo, el de su otro filisteo, y se empezaron a matar entre ellos. Dios les dio la victoria. Amén. Con muchos y con pocos. Pero ¿sabes qué hizo Saúl? Mira. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día. Ellos iban ganando, hermano. Ellos fueron a la batalla, ellos se levantaron y dijeron: vamos a apoyarlos. Y salieron todo el ejército de Israel a terminar de matarlos. Dice: pero Saúl los puso en apuros. ¿Por qué? Porque Saúl había juramentado. Él hizo un juramento al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea que maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Los puso en apuros. ¿Por qué? Porque los puso en ayuno y estaban en guerra, estaban peleando. Amén. Pero Jonatán, conforme iba, dice que al entrar al bosque se encontraron con árboles que tenían miel. Amén. ¿Sí me sigues acá? Y agarró una vara y tomó de la miel y se comió el poco de miel, porque él no se había dado cuenta, o más bien él no había escuchado lo que había dicho su papá. Y cuando él come, sus compañeros le dicen: no, Jonatán, no comas, porque tu padre juramentó que nadie debía de comer. Amén. Nadie debía de comer hasta que ponga a los enemigos bajo sus pies. Pero Jonatán dijo: no, ¿cómo mi papá se atreve
a decir algo si estamos en guerra. ¿Me escuchaste? ¿Qué hizo Saúl? ¿Saúl fue guiado por el Espíritu? No, él en la emoción proclamó un edicto y dijo, ahora todos vamos a ayunar. ¿En qué? En su emoción. ¿Te das cuenta? No era el momento de ayunar porque estaban en guerra. Mira qué pasó. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. ¿Qué sucedió cuando él comió? Sus ojos se aclararon. ¿Por qué? Porque estaba cansado, andaba peleando, no había comido, ¿no? Su glucosa debe haber estado como en 40, ¿no? Se le había bajado el azúcar. Come azúcar, come miel y recobra las fuerzas. Y dice, ¿qué está haciendo mi padre? Si todos hubiéramos comido, ya hubiéramos vencido a este ejército. Amén. Hermano, no es ayunar por ayunar. Amén. Es que el Señor te ponga a hacerlo, que tú hagas un voto o que tú entres en ese modo espiritual. Si ponen algo por ahí, una cubetita, Paquito, ahí en la S. ¿Sale? ¿Sabes qué pasó, iglesia? Con esta historia, los filisteos que los pudieron haber destruido, se fueron. Dice, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron. Y constantemente seguían peleando con los filisteos. ¿Y sabes cuál fue el problema al final? Que ahora Saúl estaba preguntando, ¿quién comió? Ya no estaba preocupado por la guerra, sino él hizo un edicto que nadie debía de comer. Y ahora el problema era saber quién comió y quién no comió. Y le dijeron, tu hijo comió, Jonatán comió. ¿Cómo yo hice un edicto que el que comiera había que sacrificarlo? Pues voy a tener que sacrificar a mi hijo, dice. Imagínate. Pero ¿quién les dio la victoria? Dios a través de Jonatán. Amén. Y el pueblo se levantó y dijo, ¿cómo lo vas a matar? Si gracias a él fuimos librados. Y entraron en conflicto el rey en contra del pueblo y le dijeron, y si lo matas, nos pierdes. Y ya le perdonó la vida a Jonatán. Pero él en modo carnal, ¿qué hizo? Proclamó un ayuno para todos. No, hermano, el ayuno es personal. ¿Escuchaste? Hermano, mañana todos vamos a ayunar y tú eres diabético, tú tienes que medir cómo va a ser tu ayuno. Amén. No voy a tomar pastillas de nada porque... No, hermano, tome su pastilla en su horario como debe de ser. Se va a infartar. Amén. Se le va a subir el azúcar. Pero yo lo hago para Dios. No, tienes que ser sabio. Vas a trabajar, manito, no ayunes. Ve, trabaja, come bien para que tengas fuerza y trabajes y te esfuerces. Si no, simplemente te estás haciendo daño. ¿Escuchaste? Y en vez de agradar a Dios, te vas a lastimar y al rato vas a andar peor. Y creyendo que agradas a Dios. No es ayunar por ayunar. Es pedirle al Señor, Señor. Y empieza de a poquito. Nosotros empezamos cadena de oración. Le digo, hermanos, mediodía. Si puedes más, dice una hermana, yo aguanté hasta las 3. Bien, pero vas ejercitándote en esto. Amén. Ok. Puede suceder, hermano, que hay personas que están atados. ¿En dónde? En lo espiritual. Yo he platicado con personas adictas. Yo era una de ellas. Y son bien inteligentes. Gente muy inteligente, gente muy asombrosa. Y está esclavo de las adicciones porque su problema no es mental. ¿Sí? ¿Su problema cuál es? ¿Su atadura dónde está?
en lo espiritual. Hermano, y cuando tú te metes en lo espiritual, no solo ves la presencia de Dios y lo que Dios está haciendo, te metes en territorio del enemigo. Amén. Pero Dios nos da las armas para hacerlo. ¿Sale? Le trajeron a Jesús en Mateo 17 un endemoniado. Amén. Y sus discípulos no pudieron liberarlo. Amén. No pudieron. Se los trajeron para que lo liberara y no pudieron liberarlo. Y dice en el 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Ellos pensaban que estaba loco, ¿sí? Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Sí? Imagínate, el enemigo quería matar a ese joven, ¿sí? Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Hermanos, ¿los discípulos ya habían sanado personas? ¿Ya? Ellos ya habían liberado personas, ellos ya habían sanado enfermos, ellos ya habían predicado el evangelio. Pero ¿por qué a este joven no pudieron? ¿Me escuchas algo? Hay rangos de demonios. Amén. O sea, hay niveles de demonios, que no es un demonio pequeño, puede ser una atadura más grande. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, sal, demonio sordo y mudo. Le fue revelado qué espíritu era, le habló, le ordenó y se fue el demonio. Y este joven quedó libre. Y le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cómo si nosotros no sabemos la manera? En el nombre, hasta te pones así de ladito, en el nombre de Jesús, sé libre. Ya se sabían la pose, ya se sabían la manera, y nada que era libre. Y nada, y ellos quedaron avergonzados. Y ya en secreto fueron con su maestro y le dijeron, maestro, ¿qué pasó ahí? No nos salió la liberación. ¿Qué pasó? ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Antes de eso dice, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo entonces, una por su poca fe, pero le dijo, pero este género no sale sino ¿cómo? Sino con oración y ayuno. Hermano, hay gente que está atada y tú les hablas, oye, ¿por qué no entiendes? ¿No sabes que te estás destruyendo? ¿No sabes que estás marcando tu vida? Mira a tu esposa, mira a tus hijos, mira. No entiende, porque su atadura es espiritual. Amén. ¿Qué hizo Jonatán? Jonatán se puso de acuerdo con otro, ¿sí o no? Con su paje de armas. ¿Y a dónde fue? Al campamento. Si Dios no le dice ve, no vayas. Amén. No te metas en territorios en donde todavía no sabes moverte. Una vez fuimos a orar por una señora con mi esposa que se enchamucó, se endemonió. Esta señora se puso a orar en una casa que tenían altares de la muerte y se puso a orar y se puso a orar. De repente el diagnóstico de ellos era que se estaba volviendo loquita, porque los niños se acercaban sus nietos y les pegaba y nada más estaba riendo. Dice, no, mi mamá ya se volvió loquita. Y fuimos a orar por ella. Lo curioso, oramos por su vida y se manifestaba ese espíritu. Y luego nos decía, ya no oren por mí, ya no oren por mí, ya me voy a salir. Y nosotros nos quedamos así, ya me voy a salir. Es más, dice, ya me salí, ya estoy allá en la puerta, dice. Y nosotros así, ¿cómo va a estar en la puerta si está hablando, no? Nos daba risa porque era una señora ya grande de edad y su cara se ponía así fea, pero a mí me daba risa. Pero pues era en el nombre del Señor y gracias a Dios, Dios la liberó. Amén.
pero una no era hija de Dios. Amén. Y dos, se metió a terreno donde no sabía. Amén. Dios muchas veces nos respalda, a veces nos metemos sin querer y Dios obra. Amén. Pero la vida cristiana, hermano, es más grande de lo que a veces imaginamos. Dios nos traslada de las tinieblas, amén, a su luz, al reino de Dios. Amén. ¿Para qué? Para adorarle a Él, para gozar de su presencia, para estar con el Señor. ¿Pero para qué más? Hay gente que sigue ahí. Amén. Hay gente que sigue en tinieblas. Hay gente que no la vas a rescatar hablándole. La palabra tiene poder para salvar, pero tienes que orar a Dios. Tienes que pedirle, tienes que pelear por esa alma y decirle al Señor: Señor, libéralo. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces tú oras a Dios, tú te metes en ese terreno espiritual y Dios te muestra cosas muchas veces. Y te metes en ayuno, en oración y le compartes la palabra. Amén. Y ya no solo eres ahora de los que corren. ¿Eres de qué? De los que conquistan, de los que van por las almas. Pero tú vas armado en la presencia del Señor. Amén. Y vas aprendiendo cómo hacerlo, porque no es en tus fuerzas, es en su gracia. Amén. Hoy estamos viendo el ayuno como voto. Como voto expone y debilita las ataduras. Te das cuenta cuán atado estás. Te das cuenta que si estabas atado o no. Tú escoges un día y le dices: Señor, voy a apartar este tiempo. O escoges algo que le desagrada al Señor, ¿sí? Y que te está haciendo daño y le dices: voy a dejar las redes, voy a dejar que venga a tu mente algo, hermano, que quieras entregarle al Señor, voluntario, ¿no? Porque dice: no prometas, y no sea que prometas y no cumplas. Amén. Pero si está en Cristo en ti, entonces tú dices: Señor, voy a hacer voto delante de ti. Y el modo espiritual es una incursión en el mundo espiritual, no es una excursión. ¿Qué es la excursión? Te vas a la excursión, andas viendo los animales. No, manito, ahí tienes que andar abusado. Es una incursión. Tú te metes en territorios donde hay cosas que no sabes. Me han dicho esta semana: hermano, soñé cosas feas, hermano. Pastor, escucho pasos. No es para darles miedo. ¿Qué sería la alerta? Estamos haciendo algo. Amén. Dice que, usando decía Sancho Panza, ¿no? Si los perros ladran es porque vamos andando. Entonces, si hay ruido, si algo se te mueve en la casa: pastor, no, toma autoridad. Padre, si hay pecado en mí, perdóname. Si yo le abrí puerta a ese demonio, porque nada va a entrar si tú no le abres. Amén. Dile: Señor, muéstrame qué pecado dejó entrar ese espíritu. Si tú adulteras, tú metes un demonio de adulterio y te va a golpear a ti y va a golpear a tus hijos. Y ves a tus hijos que se están divorciando. ¿Quién le abrió la puerta? Yo tengo que: Señor, perdóname y libra a mis hijos. Si yo tomé, hay maldiciones de alcoholismo, el papá alcohólico, el abuelo alcohólico, el hijo alcohólico, y ves al niño y dices: soy igualito que el abuelo. Sí, porque ese demonio ahí lo trae y va a trascender a la tercera y cuarta generación. Pero el mundo lo ve como normal. Hermano, no es normal. Amén. Porque tú no sabes hasta dónde va a quedar ese joven con esa atadura. Amén. Entonces nosotros tenemos que usar esa arma que Dios nos dio. Dios nos dio y pelear. Nuestras armas no son carnales.
Ay, y eso de ayunar es un arma. Sí, te estás metiendo, te estás acercando al Señor y vas a pelear por tus hijos, vas a pelear por tu esposo. Cuando tengas problemas con el esposo, mejor sé sabia, guarda silencio y voy al baño, ahorita vengo. Y te metes al baño y te pones de rodillas y reprendes al enemigo. Le dices, Señor, dame sabiduría, ayúdame. Luego agarra fuerza y sales. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Métete a lo espiritual. Porque en la carne, si me gritan, pues grito, ¿no? Y si me gritan más fuerte, pues grito más. Y nos damos más en la carne. Y vienen fracturas. Gente hasta ha matado a su esposa, a sus hijos en un arranque de un arrebato. Ha lastimado. Pues yo no te quise tener. Sí, lo que querías. O no lo querías, pero al final lo quisiste. Y lo tuviste en tus brazos y lo cargaste y lo amaste. Pero como se portó mal, te recuerda cosas y porque andamos en la carne. Pero cuando andas en el espíritu, por dentro dices, pues yo no quería, pero mira, Dios me lo regaló. Hijo, te amo, te quiero, perdóname. Y mira, vamos a seguir adelante. Amén. Porque el enemigo marca nuestras vidas. Una ocasión, yo me estaba drogando arriba de mi casa, mi papá no sabía. Sube mi papá y me ve y me dice, apaga eso. Y pues ya lo apagué. Y se metió a la casa. Bajo de la casa, me meto al cuarto. Y yo estaba esperando que mi papá pues me diera una pela, me regañara, me dijera. Mi papá no llegó. Yo salía, hasta me asomaba por la puerta. Allá estaba en la cocina. Y me quedé esperando. ¿Sabes qué hizo el enemigo? Así, por mucho tiempo me dijo, tu papá no te quiere. Le importan más los vecinos, porque dijo, ¿qué van a decir los vecinos? Tu papá no te quiere. Y mira, esa era una voz seguida en mi mente. Y yo creía que mi papá no me quería. Ya después me enteré por boca de una de mis hermanas que le contó a mi papá. Dice, yo no fui a decirle porque pensé que estaba mal y si lo reprendía iba a haber conflicto. Dice, él fue sabio, mejor no dijo nada. Pero el enemigo ahí me agarró y ahí me tuvo. Y te hace ataduras en tu alma y el único que puede liberarlas es Dios. Orar a Dios. Y tú vas a ver a tu hijo y puedas decirle, hijo, ¿en qué te lastimé? ¿Qué pasó ahí? Y oras al Señor. Y cuando ves, Dios sigue haciendo su obra. Amén. Vamos a adorar al Señor. Paco, hay una unción. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos muestre, que Él obre en nosotros. No podemos ir a liberar a los cautivos si tal vez nosotros somos cautivos, pero en Él, solo en Él es posible, porque podemos ver lo natural. Vemos a alguien que es áspero, que es áspera, ¿sí? Pero tú no sabes lo que hay en su corazón. Tú no sabes que el enemigo está hablando a su vida. Amén. Y espera de las demás personas que lo acepten. Y no puede. Pero Dios, que es poderoso para hacer, Él puede hacer.